Esto de la Cena del Señor es una pregunta que nos han hecho siempre acá en el programa. Y quiero decirles que la Biblia no establece, hermanos, un mandato específico sobre la frecuencia exacta con que los cristianos deben de celebrar la Cena del Señor. A mí me parece que es un asunto más de gobierno de la iglesia, ¿verdad? De cómo la autoridad de la iglesia lo quiera realizar y no por un ordenamiento consecutivo de la Biblia. El Señor instituyó la cena del Señor en la última noche antes de su crucifixión durante la celebración de la Pascua judía. Y en el versículo 26 de Mateo, 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de vuestros pecados. Ven ustedes que el Señor aquí no estableció una peridiosidad específica, sino que mandó hacerlo en memoria de Él. Eso significa que cada vez que lo hacemos, suceden dos cosas. La iglesia está anunciando, mediante la celebración de la Cena del Señor, el poder de la cruz, que hasta el día de hoy un hombre o una mujer, no importa su condición de pecado, puede ser libre y puede ser perdonado por la obra de la cruz que está vigente hasta el día de hoy. Y lo otro es, la iglesia está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dijo al final, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, esto de anunciar su muerte implica salvación y hasta que Él venga significa la venida de Cristo ¿Qué por texto su tocaste, iglesia. perdón? El 11 de 1 Corintios. Sí, el 11, pero Ok. ahora leí cuando el Señor la estableció en Mateo 26. Perfecto, porque casualmente en el 11 de primera de Corintios, la primera 11:23. carta, a partir de allí sí, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo está diciendo que esta es una instrucción que él directamente recibió del Señor Jesús. Porque quizá la celebraban los judíos, quizá la celebraban una vez al año solo en la Pascua, pastor. Entonces Pablo dice, no, yo recibí esto del Señor. Como decir, yo soy el apóstol que recibe esta revelación. Porque tal vez los judíos quizá Iba a pensar que solamente sería en esa en la ocasión. Pascua, porque cuando usted está leyendo usted en Mateo 26, ese era el día de la Pascua. Correcto. Que se acostumbraba a cenar de la forma como se establece allí, ¿verdad? Con panes ácimos o sin levadura, con hierbas amargas y con el vino, ¿verdad? Ajá. Entonces dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y empieza a narrar lo que usted está leyendo allí en Mateo 26. En el verso 24, infine, es decir, al final de 1 Corintios 11, dice, haced esto en memoria de mí. No, y dice, haced esto todas las veces. Ok. Y luego, al final del verso 25, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tanto el pan, en el verso, en parte final del verso 24, como la copa, el vino, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, al final del verso 25. Entonces, Pablo está, pastor, diciendo que no hay límite para celebrar la cena del Señor. Es decir, que todas las veces que una comunidad de fe decida celebrar la cena del Señor, puede celebrarlo si sigue este ceremonial o este ritual. Correcto. Dentro del ceremonial y el ritual está asegurarse que no la estamos tomando indignamente. Dentro de la indignidad de que Pablo habla, dice, si alguno está en pecado, por ejemplo. Entonces, yo cuando ministro la cena del Señor, no sé usted, pastor, yo le digo, porque hay muchos hermanos que se levantan y se van, u otros que no la toman. Entonces yo digo, la cena del Señor no es para no tomarla. La cena del Señor es para arrepentirse de lo que estamos haciendo, ponernos a cuentas con el Señor y tomarla. Es decir, no es que hay que salir de la iglesia o dejar de tomar la cena del Señor porque estoy en pecado. Al contrario, lo que debo salir corriendo es del pecado, dejar el pecado para ponerme a cuentas con Dios, pastor, y poder así tomar la cena del Señor, número 1. Número 2, dice que discierna el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo, pastor? Que si hay una dificultad entre hermanos en la iglesia o aún entre parientes de la persona que va a participar de la cena del Señor,
que esa persona se levante, vaya y pida perdón o haga compromiso ante Dios de apenas mirar, apenas se encuentre con la persona que tiene conflicto, va a ir a pedirle perdón y se va a poner a cuentas, porque así está discerniendo el cuerpo de Cristo y no va a tener ninguna dificultad o impedimento para participar. A mí me parece que el argumento que le dijeron a la hermana, nosotros cada 6 meses, para que la gente se vaya preparando cada 6 meses, a mí me pareció un conflicto, pastor. Me parece un conflicto porque es como decirle a la gente, usted durante estos 5 meses peque, haga lo que quiera y un par de meses antes, unas par de semanas antes, usted se pone a cuentas para que tome la cena del Señor. Hoy no es importante, usted ande como quiera hoy, pero cuando vayamos a tomar la cena del Señor, usted debe estar preparadito. Quizá no es el mensaje que quieren dar, pero podría ser que alguien lo interprete de esa forma. A mí me parece más bien que si celebráramos, ¿cuál es lo que creo, pastor? Voy a decir algo. A mí me da la impresión, algunos textos bíblicos hay que tomarlos con más detalle, pero que en la iglesia del primer siglo celebraban la cena del Señor todos los primeros días todas las semanas en el primer día de cada semana. Esto es, cada vez que se reunían en domingo, ¿verdad? Ajá. Esta es la impresión que me da por algunos textos donde uno ve que los hermanos están en la comunión. Es más, aquí en la iglesia de Corinto, según ellos la celebraban todos los días, porque cuando uno lee el versículo 17 en adelante de 1 Corintios hasta el verso 22, Pablo dice, mire, yo quiero decirles algo a ustedes, en esto no los voy a alabar, porque ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Y dice, ustedes se reúnen a comer y hay divisiones entre ustedes. Y es más, el que llega primero se come todo. Entonces, ellos creían que cada vez que se reunían y participaban de alimentos, cualquiera que estos fueran, estaban celebrando la cena del Señor. Y Pablo tiene que explicarles que esto no era celebrar la cena del Señor. Y por eso es que instituye la cena del Señor en el orden que debe ser. Me parece que bien sano es, pastor, para que la gente sienta responsabilidad, hacerlo periódicamente. En nuestro caso, lo hacemos siempre el primer domingo de cada mes en Catedral de Fe. Muy bien.